Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema de hoy es regresión lineal y correlación. Mi nombre es Luis Francisco Gordillo. Bien, el día de hoy voy a explicar qué es el análisis de correlación. Para ello, quiero sintetizar un poco en que es un grupo de técnicas que se usa para medir la asociación entre dos variables. Esta requiere de variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son las variables que se predice o se estima, por lo general son las que se muestran en el eje Y, y las variables independientes son las variables que se proporcionan para la base de la estimación, que sería la variable de pronóstico, y se muestra en el eje X. Bien, cuando se estudia la relación entre dos variables en escala de intervalo o de razón, es usual comenzar con un diagrama de dispersión. Este procedimiento proporciona una representación visual de la relación entre las variables. El siguiente paso suele ser calcular el coeficiente de correlación, que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de la relación entre estas dos variables. La idea básica del análisis de correlación es reportar la asociación entre dos variables. Por lo general, el primer paso es trazar los datos en un diagrama de dispersión. Bien, el coeficiente de correlación fue creado por Karl Pearson alrededor de 1900 y describe la fuerza de la relación entre los conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón. Se designa con la letra R y con frecuencia se lo conoce como R de Pearson y coeficiente de correlación producto momento. Las características que tiene el coeficiente de correlación es que muestra la dirección y la fuerza de la relación lineal recta entre dos variables en escala de intervalo o en escala de razón. Este varía entre -1 hasta +1. Un valor cercano a 0 indica que hay una poca asociación entre las variables, o sea, es decir, que si está en el centro. Un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las variables, y un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las variables. El coeficiente de correlación es la medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables, como lo tenemos aquí. Bien, tenemos el ejemplo del número de llamadas y de ventas y copiadoras vendidas por cada empleado. Aquí presentamos el diagrama de dispersión que representa las llamadas de ventas y las copiadoras vendidas, como podemos observar aquí. Bien, como ejemplo vamos a usar el número de llamadas de ventas y copiadoras vendidas por cada empleado. Bien, para este ejemplo vamos a observar el diagrama de dispersión que representan las llamadas de ventas y las copiadoras vendidas, que esta resulta el número de llamadas de ventas como las variables independientes y el número de copiadoras vendidas como las variables dependientes. Para ello, los representantes con más llamadas tienden a vender más copiadoras, aunque parece que hay una relación positiva entre las dos variables. No todos los puntos se encuentran en una misma recta, entonces no siempre tienden a haber una relación positiva entre las dos variables. Bien, para sacar el coeficiente de correlación vamos a usar la siguiente fórmula, y la siguiente fórmula nos sirve para calcular el coeficiente de correlación, y se utilizan las desviaciones estándar. Por ejemplo, en este caso de las 10 muestras, que son las 10 llamadas de ventas y las 10 copiadoras vendidas, y se emplea la fórmula que vemos aquí. Bien, aplicando los valores que nos da con el ejemplo anterior, tenemos que ir reemplazando, por ejemplo, la sumatoria de la resta, que bueno, esto ya habíamos visto, sobre 10 menos 1 y los valores que nos daba, 9.18 y 14.33, y esto nos da un resultado de 0.759. ¿Cómo podemos interpretar esta correlación de 0.759? Primeramente tenemos que saber que es positiva, por lo que se observa que es una relación directa entre el número de llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. Y esto confirma el razonamiento basado con el diagrama de dispersión que observamos. Y el valor de 0.759 es muy cercano a 1, como mencionábamos. Por ende se concluye que la asociación es fuerte. Bien, si hay una relación fuerte, o sea del 0.91 entre las dos variables, es factible suponer que un aumento o disminución en una variable causa un cambio en la otra. Pero lo que se puede concluir cuando se tienen dos variables con fuerte correlación es que hay una relación o asociación entre ambas variables, no que un cambio en una ocasione un cambio en la otra. O sea,
son diferentes. Bien, para la prueba de la importancia del coeficiente de correlación, usamos la siguiente fórmula. Una vez encontrado el R anterior, que es el coeficiente de correlación, vamos a reemplazar con la fórmula que vemos en pantalla. ¿Y esto para qué nos sirve? Al obtener un resultado con la regla de decisión, en este caso, si el valor calculado de t se encuentra en el área entre más 2.306 y menos 2.306, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Por ubicar el valor crítico de 2.306, debemos observar el siguiente gráfico. Por ejemplo, si nuestro valor fue mayor a 2.306, que sería la región de rechazo, quiere decir que hay una correlación de 0.025. Y asimismo, para los valores de menos 2.306, nos quiere decir que es una región de rechazo y hay una correlación del 0.025. Y en el centro, apuntando a 0, quiere decir que no se rechaza y no hay correlación entre la población. Bien, el valor t calculado se encuentra en la región de rechazo. Por ejemplo, aquí reemplazamos y nos da un valor de 3.297. Si observamos el gráfico anterior, vemos que está por esta parte de aquí, al ser positivo, y pasa el 2.306. Dice, se rechaza con un nivel de significancia del 0.5. Esto significa que la correlación entre la población no es 0. El valor t calculado se encuentra en la región de rechazo, como bien mencionamos. Por ello, el h sub o se rechaza con un nivel de significancia del 0.5. La prueba de hipótesis también se interpreta en términos de valores de p. Un valor de p también es la probabilidad de determinar un valor del estadístico de prueba más externo que el calculado, cuando h sub o es verdadero, o sea, es decir, se encuentra aquí en el centro. Análisis de regresión. En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre las dos variables. Nuestro primer enfoque es utilizar un diagrama de dispersión para visualizar la posición de la línea. Para ilustrar este concepto se trazan los mismos datos en las tres gráficas siguientes, como observamos aquí, y usamos el principio de los mínimos cuadrados, que determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distintas verticales entre los valores reales de y los valores pronosticados de y. Para ilustrar este concepto, como mencionaba, se trazan los datos en las tres gráficas siguientes. Los puntos son los valores reales de y los asteriscos son los valores predictivos de y para un valor dado de x. La recta de regresión de la gráfica se determinó con el método de los mínimos cuadrados. Es la recta de mejor ajuste porque la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales respecto de la misma es mínima. Análisis de regresión. En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre las dos variables. Nuestro primer enfoque es utilizar un diagrama de dispersión para visualizar la posición de la línea. Por ejemplo, en la primera gráfica, que podemos ver las llamadas de ventas y copiadoras vendidas por 10 representantes de ventas. Y en la siguiente son 4 rectas superpuestas en el diagrama de dispersión para poder ubicar los puntos. Bien, para el principio de los mínimos cuadrados, se usa para determinar una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distintas verticales entre los valores reales de y los valores pronosticados de y. Entonces, para ilustrar este concepto, se trazan los mismos datos de las tres gráficas siguientes. Aquí vemos, se trazan en las mismas gráficas, se trazan los datos. Bien, los puntos son los valores reales de y los asteriscos son los valores predichos de y, para un valor dado de x. La recta de regresión de la gráfica se determinó con el método de los mínimos cuadrados. Es la recta de mejor ajuste porque la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales de respecto de sí misma es mínima. Por ejemplo, en la primera gráfica, x menos 3 y y igual a 8. Se desvía 2 unidades de la recta, calculada como 10 menos 8. El cuadrado de la desviación es 4. La desviación al cuadrado de la gráfica en x igual a 4 y y igual a 18 es 16. La desviación al cuadrado de la gráfica en y es 16 y en x es 5, por ende es 4. La suma de las desviaciones al cuadrado es 24, calculada como 4 más 16 más 4.
Se supone que las rectas de las gráficas, aquí puestas en pantalla, se trazaron con una regla. La suma de las desviaciones verticales al cuadrado de la gráfica es 44 en el caso de la gráfica. El coeficiente de determinación. El error estándar de estimación proporciona una medida relativa de la capacidad de predicción de una ecuación de regresión. En la próxima sección lo utilizaremos para proporcionar una información más específica con respecto a una predicción. En esta sección se explica otro estadístico que brindará una medida más interpretable de la capacidad de predicción de una ecuación de regresión. Se llama coeficiente de determinación o R cuadrado. Coeficiente de determinación, proporción de la variación total de la variable dependiente y, que se explica o contabiliza por la variación de la variable dependiente x. El coeficiente de determinación es fácil calcular, es el coeficiente de correlación al cuadrado, por lo tanto, también se usa el término R al cuadrado. En el caso de Copier States of America, el coeficiente de correlación de la relación entre el número de copiadoras vendidas y el número de llamadas de ventas es de 0.759. Si calculamos esto al cuadrado, el coeficiente de determinación es 0.576. ¿Con cuánta exactitud predice la ecuación de regresión el número de copiadoras vendidas mediante el número de llamadas de venta realizadas? Si fuera posible hacer predicciones perfectas, el coeficiente de determinación sería de 100%. Esto significaría que la variable independiente, el número de llamadas de ventas, explica o representa toda la variación del número de copiadoras vendidas. Un coeficiente de determinación de 100% se asocia con un coeficiente de correlación de más 1 o menos 1. Aquí tenemos la ecuación del coeficiente de determinación. En este caso, el coeficiente de determinación y la suma del residuo o error de los cuadrados está inversamente relacionado. Mientras más alta sea la variación inexplicable o error como porcentaje de la variación total, menor será el coeficiente de determinación. En este caso, el 42.4% de la variación total de la variable dependiente es una variación residual o error. El error estándar de estimación. Tenemos aquí la siguiente fórmula. En suma, el análisis de regresión proporciona dos estadísticos para evaluar la capacidad de predicción de una ecuación de regresión: el error estándar de estimación y el coeficiente de determinación. Al reportar los resultados de un análisis de regresión es necesario explicar claramente los hallazgos, en especial cuando se emplean los resultados para hacer predicciones de la variable dependiente. El reporte siempre debe incluir un enunciado con respecto al coeficiente de determinación para el lector del reporte pueda conocer la relativa precisión de la predicción. Se requiere un reporte objetivo del análisis estadístico para que los lectores puedan tomar sus propias decisiones. Estimaciones de intervalo de predicción. Suposiciones de la regresión lineal. Cada una de estas distribuciones sigue la distribución normal, tiene una medida en la recta de regresión, tiene el mismo error estándar de estimación S sub y por x y es independiente de las demás. Para cada valor de x existen valores de y correspondientes. Estos valores de y siguen la distribución normal. Las medidas de estas distribuciones normales se encuentran en la recta de regresión. Todas las desviaciones estándar de estas distribuciones normales son iguales. La mejor estimación de esta desviación estándar común es el error estándar de estimación. Los valores de y son estadísticamente independientes. Esto significa que al seleccionar una muestra, una x particular no depende de ningún otro valor de x. Esta suposición es de particular importancia cuando los datos se recopilan durante cierto periodo. En estas situaciones, los errores de un periodo particular con frecuencia están correlacionados con los de otros periodos. Intervalos de confianza e intervalos de predicción. Cuando se utiliza una ecuación de regresión, se puede hacer dos predicciones distintas para un valor seleccionado de la variable independiente. Las diferentes son sutiles pero muy importantes y están relacionadas con las suposiciones que se explicaron en la sección anterior. El primer intervalo se denomina intervalo de confianza. Se utiliza cuando la ecuación de la regresión se emplea para predecir el valor medio de y para una x dada. Por ejemplo, se puede usar un intervalo de confianza para estimar el salario medio de todos los ejecutivos en la industria minorista con base a sus años de experiencia. Para determinar el intervalo de confianza del valor medio de y para una x dada, la fórmula es la siguiente: intervalo de confianza de la media de y dada x y el intervalo de predicción de y cuando tenemos la x, que el segundo tipo de estimación se denomina intervalo de predicción. Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir una y individual, n igual a 1, para un valor dado de x. Por ejemplo, para hacer una estimación del salario de un ejecutivo minorista en un particular con 20 años de experiencia.
es decir, ya tenemos x. Para determinar el intervalo de predicción de una estimación individual para una x dada, la fórmula es la de intervalo de predicción de y dada x. Y bien, ahora vamos a hacer un ejercicio en Excel para abordar todos estos temas y que quede más claro. Bien, y ahora en el ejercicio de... Bien, ahora el ejercicio que estaba planteado en el libro lo vamos a resolver mediante Excel. Y para eso necesitamos esta opción que dice análisis de datos. Si no nos aparece, tenemos que ir a archivo, opciones, complementos, y aquí nos tiene que aparecer análisis de datos y tenemos que añadirlo. Una vez que lo añadamos, vamos a aceptar y aplastamos en análisis de datos. Buscamos estadística descriptiva, tenemos que poner el rango de entrada. Y tenemos que poner resumen estadístico, rango de salida, y lo ponemos aquí. Y le damos a aceptar. Bien, aquí nos bota lo que es el promedio o la media. También nos bota la desviación estándar de columna 1, que sería número de llamadas de ventas y número de copiadoras vendidas. Aquí tendríamos la desviación estándar que nos interesa, la desviación estándar y el promedio que sería. También nos indica el error típico y los datos que siempre sacamos media moda. Bien, ahora procedemos a irnos de nuevo a análisis de datos y tendremos que buscar la opción de regresión. Y en el rango de las Y's, que serían las variables dependientes, que serían las ventas, seleccionamos las ventas. Y en el rango de X de entrada, que serían las variables independientes, que serían las llamadas. Marcamos el rango de salida y lo pegamos en esta parte. Vamos a aceptar y aquí nos indica tres cosas importantes: el coeficiente beta, el estadístico T y el error típico o estándar. Y como teníamos al principio, aquí está el punto 0,563 que teníamos antes. Aquí lo tenemos. También tenemos aquí el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación, el R cuadrado que habíamos mencionado. Y aquí están. Tenemos también el coeficiente beta, el error típico y el T que lo calculaban. Y bien, en este otro ejemplo. Vamos a medir la pluviometría registrada en dos estaciones. Hemos denominado en X estación A y en Y estación B. Y tenemos los siguientes resultados. En este caso voy a realizar un gráfico de dispersión. Entonces seleccionamos los datos y este es el gráfico que nos da. Yo ya lo había hecho acá para asegurarme que esté bien.
este sería el gráfico de regresión lineal. Bien. Para que se nos marque la línea de tendencia, tendremos que entrar aquí a agregar elemento, leyenda, más opciones, y aquí tendremos que darle a línea de tendencia. Bien, línea de tendencia y a más opciones de línea de tendencia. Aquí vamos a poner que presente la ecuación en el gráfico y el presente el valor r al cuadrado. Y aquí tendríamos el r cuadrado y la ecuación. Bien, ahora para usar el análisis de datos hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio, que sería irnos a estadística descriptiva. Seleccionamos los datos que queremos trabajar y le seleccionamos un rango de salida y vamos a aceptar. Aquí tenemos la media, el error típico, la desviación estándar, la varianza, el mínimo y el máximo. Ahora vamos a hacer lo mismo, el análisis de datos, pero con regresión. Para la regresión vamos a usar la estación B como datos de Y y la estación A como datos de X. Marcamos el rango de salida, sea por aquí, y damos a aceptar. Y bien, aquí nos marca el T, el error típico, los coeficientes de beta, y también tenemos aquí los coeficientes múltiples de correlación múltiple y el R al cuadrado, que teníamos que era 0.75. Aquí tenemos el R al cuadrado ajustado, 0.72. También tenemos el error típico. Bien, para crear el gráfico de dispersión de estos datos, como lo hicimos anteriormente, tenemos que irnos a insertar, gráficos de dispersión, y nos marca aquí nuestros puntos. Tenemos que aumentar la línea de tendencia, para este caso, y lo vemos aquí en la línea de tendencia. Tenemos que presentar la ecuación y presentar el valor de R al cuadrado. Tendríamos aquí. Tendríamos nuestro R al cuadrado, nuestro B, que está junto a la X, y que es 1.18, y nuestro A, que es 18.94, y obviamente el R cuadrado, que es 0.57. Bien, para encontrar el R les voy a enseñar unos comandos en Excel, que el primero sería, tendríamos que irnos a fórmulas, a más estadística, y buscar el que es covarianza P, y nos va a salir este cuadrado, y tendremos que insertar en la matriz nuestra X, nuestra Y, y tendríamos nuestra R. Para encontrar el S sub X, Y, tendríamos que aplicar la fórmula, que es desves P. Tenemos que buscar desves P y metemos nuestra variable X, le damos a aceptar. Para encontrar para encontrar nuestra R necesitamos
introducir el comando coef de correr y seleccionamos nuestra matriz, separamos con una coma nuestra matriz Y, cerramos los paréntesis y ese sería nuestro R. Para encontrar nuestro S sub X y tendríamos que usar en fórmulas más funciones estadística la covarianza P. Buscamos covarianza P y aquí tendríamos que ingresar la primera matriz o columna y la segunda, que sería nuestro y nos daría 90. Ahora tendríamos que encontrar nuestro S sub X y tendríamos que usar estadística, lo mismo, pero ahora el comando desvesp, la fórmula desvesp, y aquí solo ingresamos nuestra X, que es de 8.71, y hacemos lo mismo para la Y. Usamos pero con la columna de la Y. Bien, para encontrar el coeficiente de correlación de Pearson tendríamos que usar la fórmula, que es correl y introducimos nuestras columnas. Que sería el mismo R de Agatha. Y bien, como un resumen del análisis de correlación, no tenemos que olvidar que es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. Siempre esto pasa cuando existen dos variables que queremos medir. También no olvidemos que la correlación y regresión, dentro de la regresión supone que hay una variable fija y es controlada obviamente por el investigador. Esta variable es independiente o predictoria, y otra que no está controlada, que sería la variable o la respuesta dependiente. Estas serían como las dos variables que presentábamos de X y Y. Y como mencionaba, la correlación supone que ninguna es fija. Las dos variables están fuera del control del investigador. No debemos olvidar que el coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación de dos variables que son continuas. Entonces puede tomar un rango de valores de +1 a -1, y un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva, como lo habíamos mencionado dentro de toda esta clase. También tenemos que tener muy en cuenta cuál es la diferencia entre correlación y regresión lineal. La correlación cuantifica como dos variables, mientras que la regresión lineal consiste en generar una ecuación. Es decir, que se basa en una relación existente entre ambas variables, entre las dos variables, que permita predecir el valor de una a partir de la otra. O recordar también que el coeficiente de relación lineal mide la fuerza y el sentido de la relación lineal. Y nunca olvidemos que estas deben ser cuantitativas. Y bien, como un resumen del análisis de correlación, no tenemos que olvidar que es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. Siempre esto pasa cuando existen dos variables que queremos medir, como hemos presentado en los ejemplos. Por ejemplo, aquí del ejemplo del libro que hemos tomado, el número de llamadas de ventas, número de copiadoras vendidas, presentamos dos variables. Y también con la pluviometría registrada en dos estaciones, hablamos de dos variables. Y asimismo, aquí hemos ingresado dos variables para encontrar nuestro gráfico de dispersión. Recuerda que te voy a dejar estos
ejercicios, este Excel en la descripción y también las diapositivas para que las uses y aprendas más. Nos vemos en una próxima.